Bueno, estamos otro sábado más. Por suerte vino un poquito el calor. El frío paró un poquito, Gabriel. Clima ideal, Dani. Un clima ideal, ¿eh? Te da ganas de salir, de que la economía se mueva, de gastar combustible, de hacer de todo, ¿verdad? Sí. Hoy nos visita el querido Eric Caballero, docente universitario, investigador, analista de temas históricos, docente e historiador, ¿verdad? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? Un gusto, gracias por Bienvenido, la invitación. Aparentemente Eric siempre veía el programa, por lo menos nos conocía, ¿verdad? O sea, eso por lo menos sabe que no somos periodistas, pero somos lo que la gente quiere saber, ¿verdad? Un fiel oyente. Y bueno, la visita de Eric un poco viene también con el contexto de lo que pasó esta semana, un poco con las declaraciones de Lula, pero antes que nada, vos sabés que yo siempre en el colegio decía que pucha, qué interesante saber la historia del Paraguay. Yo me acuerdo que estudié Historia del Paraguay para el ingreso a la Facultad de Derecho, con un profesor que se llamaba Pedro Jorge Benítez. Luis G. Benítez puede ser. Luis G. Benítez era el clásico de aquella época. Bueno, me acuerdo que me aprendí toda la historia del Paraguay, me parecía tan fascinante. Eri, ¿vos cómo comenzaste en esto? Contanos un poco. Bueno, desde chico a mí me gustó el tema de la historia, siempre me llamó mucho la atención y ahí empecé. Y cuando estaba por empezar la universidad, en la década del 90, finalmente me decidí, o sea, había una presión por seguir derecho, seguir otras carreras. ¿Tu papá tenía algo que ver o no? No, mi mamá sí, mi mamá era profesora de letras, ¿verdad? Por ese lado creo que vino también la beta. Y finalmente me decidí por historia y de ahí hice la licenciatura en la Universidad Nacional de Asunción, después cursé el doctorado y a comienzos de este siglo tuve una beca de la Fundación Carolina y hice una maestría en historia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Sí o sí te tiene que gustar leer, ¿verdad? No hay forma, ¿verdad? Sí, leer y por sobre todo, aparte de leer, el tema de querer indagar un poco más sobre el pasado, porque sí, también hay un desafío muy importante en cuanto a cómo vender la historia, ¿verdad? Porque la historia que generalmente nos enseñaron, por lo menos en la época que yo estudiaba en el colegio y en la escuela, era aprenderte un montón de nombres, aprenderte un montón de fechas, sí. Y a veces esas fechas no estaban tan vinculadas una con otra o sencillamente tenías que saber y punto, ¿verdad? Entonces, hoy en día lo que se busca es que la gente entienda qué es lo que pasó, qué es lo que hicieron esas personas que nos antecedieron en esta vida y que efectivamente por qué fue importante lo que hicieron. Pero vos hablas de historia y es tan genérico y meterte en un nicho puntualmente. ¿Cómo es esa experiencia quizás de enfocarte en estudiar qué parte de la historia industrial, de la historia nacional, de la historia grande, de las guerras? A mí, por ejemplo, yo mi tesis doctoral hice sobre la introducción de la moneda metálica. O sea, yo me metí en un tema de historia económica con vínculo social. Entonces, cuando hablamos siempre sobre Paraguay, ¿verdad? Sobre Paraguay. Okay. O sea, yo hice la época colonial en Paraguay hasta 1779, incluso un poco después, la gente comerciaba con yerba mate, comerciaba con tabaco, con lienzos de algodón. Y en 1779... ¿Tenía su nombre esa forma de comercialización? No era trueque porque en realidad era un sistema, se llamaba un sistema de moneda provinciana, porque existía un sistema de equivalencia. O sea, tantos kilos, o sea, tantas arrobas de hierba equivalían a un peso provincial, ¿verdad? El trueque es que yo te entregué un vaso y vos me entregás un bolígrafo, ¿verdad? Pero en este caso no, era un sistema monetario que todos manejaban. En 1779 el rey establece un monopolio sobre el estanco del tabaco, o sea, el tabaco, y con un principio muy fuerte que hasta hoy en día es del fiscalismo estatal, es el vicio tiene que tributar. Sí. Entonces, se introduce... ¿Ya tributaba mucho? Sí, tributaba mucho, porque claro, era propiedad del rey. Entonces, se establece la introducción de las monedas de plata, ¿verdad? Entonces, mi tesis fue sobre cómo impactó esa economía monetaria, cómo impactó en lo social, cómo se comenzaron a estructurar nuevos negocios en esa etapa final del periodo colonial, ¿verdad? Y después fui metiéndome en otras cuestiones. Cuando fue lo del Bicentenario, por ejemplo, trabajé mucho el tema de la conmemoración y las fiestas, cómo el Estado comenzaba a instalar las ideas de la fiesta, qué fiesta celebrar, a quiénes honrar. Todo el tema, por ejemplo, de la construcción del héroe, porque finalmente esos son consensos que se van estableciendo socialmente. Entonces, después de terminada la guerra contra la Triple Alianza, un país hundido, desestructurado económicamente, 20 años después alguien dice, bueno, pues ¿quién es nuestro héroe? López estaba muy cuestionado por todo lo que aconteció en la represión a la supuesta... Hay mucho historiador en Paraguay.
Y yo que te diría bueno, la carrera de historia no es una carrera como la de derecho que tiene muchos postulantes, pero siempre funciona. Hay tres carreras de historia en Paraguay, dos en Asunción, una en Ciudad del Este. Y yo diría que no somos, o sea, los que nos dedicamos a la producción histórica no debemos pasar de 100 personas más o menos, pero es un número razonable para un país pequeño como el nuestro, ¿verdad? ¿Y cómo fue tu primera salida laboral? Después de interpretar tu tesis, esa primera experiencia. Y a mí me buscaste, fue... qué hacías? yo no me Básicamente, puedo- se puede vivir historiador? Esa es la pregunta, ¿verdad? bueno, yo no me puedo quejar, ¿verdad? Yo No, pero no en me- tus comienzos más que nada. En mi comienzo yo empecé enseñando en un colegio, ¿verdad? Después, al poco tiempo ya entré también a la universidad, enseñando en la universidad. Después prácticamente enseñé en colegios durante los primeros 10 años de mi graduación, a la par que estaba terminando mi tesis doctoral. Y después ya o sea, salí a estudiar afuera, a España, y volví, y de ahí me quedé solamente ya en el ámbito universitario. Obviamente, no solamente me dediqué a la historia, sino también me dediqué a la gestión universitaria, pero yo, por lo menos como historiador, no me puedo quejar. O sea, creo que me ha ido bastante bien. Creo que todo pasa como en cualquier profesión de la disciplina. Obviamente, como historiador, uno no va a acumular una frondosa cuenta ni va... ¿Como historiador sos coleccionista también o no? Colecciono algunas cosas. No colecciono Moneda, muchas. billetes de la época. Tengo una colección de medallas y algunas de monedas, y también colecciono algunos documentos, qué sé yo, por ejemplo, compré hace unos años una serie de actas de un centro comercial, por ejemplo, o sea, cosas como esas que de repente aparecen, obviamente. Y en algún momento compré también, por ejemplo, unas actas de una empresa que funcionó acá en Paraguay, pero no sabemos cómo las actas terminaron apareciendo en una casa de remates en Rosario, por Mira ejemplo. Esas cosas extrañas. La historia del Paraguay empieza con la independencia del Paraguay. ¿Sí? No, la historia del Paraguay comienza con los primeros seres humanos que llegaron a este territorio que hoy llamamos Paraguay, pero que también muchos de ellos le llamaron que fueron los guaraníes, y antes de los primeros, los protopobladores. Entonces, cuando empezamos a hablar de la prehistoria de los primeros habitantes de este territorio, cómo empezaron a ocupar, y después cuando llegan finalmente los europeos, primero con Alejo García y después todas las otras expediciones, ahí podemos hablar de la historia del Paraguay como hoy la conocemos. Para que la gente entienda, y más que nada se imaginemos cómo decir que fue esa llegada de los españoles, o sea, para entender un poco en criollo, la independencia venía a conquistarnos. O sea, cómo el indio recibió, un tipo viene a conquistar nuestro lugar, qué es lo que es esto, el idioma. Es fundamental. Yo siempre hablo cuando se habla de lo del 15 de agosto, pero la fundación de la fortaleza que después se va a convertir en la ciudad de Asunción. Hay un nombre clave que muchas veces nos olvidamos, que se llama Hernando de Rivera. Hernando de Rivera parece que era un personaje que fue bastante complicado. Estuvo en una expedición anterior y de castigo lo bajaron en la costa de Brasil. En la costa de Brasil vivían los tupíes. El tupí es muy parecido al guaraní, es la misma familia lingüística. Y este señor después es recogido por la expedición de Mendoza, y él es el que hace intérprete con los caciques aquí de esta región y Juan de Salazar, y se pacta. Entonces, esa comunicación. Y obviamente los indígenas, en un primer momento, los carios toman como una alianza, porque ellos estaban en guerra. Lo toman bien. Lo toman bien porque ellos están en guerra con los indígenas del Chaco. Entonces, es como buscar unos aliados. Ahora, a los 2 años, ellos se dan cuenta que los aliados no eran para nada aliados, sino que venían para quedarse, para convertirse en señores de la tierra. Y ahí intentan rebelarse, porque esa parte también de la historia de esa conquista es a veces obviada, que es el tema de la resistencia indígena. O sea, los indígenas, hubo varios levantamientos indígenas, o sea, hubo grandes caciques como Mairarú, Oberá, que se levantaron en contra de los españoles porque dijeron, no, nosotros éramos libres y ahora vienen Claro, a a eso conquistarnos. voy. Exactamente. Eso fue más o menos en el 1500. Entre el 1500 y la última rebelión fue la rebelión de la reducción de Arecayá hacia 1650, que fue la última rebelión importante. O sea, hubo 300 años de conquista básicamente, ¿verdad? Sí. Y un día, ya ese 1811, con la fundación, con la independencia de Paraguay, ya eran prácticamente hijos mestizos de españoles y de indígenas, guaraníes, ¿verdad? de guaraníes. Era eso ya, ¿verdad? La mayoría eran mestizos.
Muchos también eran indígenas que habían sido asimilados a la categoría de mestizo, ¿verdad? Sin mestizarse realmente. Ese fue un proceso muy interesante que fueron escapando de los pueblos de indios, porque vos cuando vivías en un pueblo de indios estabas sometido a un régimen de trabajo que estaba manejado por un administrador. Entonces, Que tipo una cooperativa, tipo... Sí, tipo una cooperativa, pero no tanto una cooperativa porque en realidad le hacían trabajar, pero había días de la semana que tenían que trabajar para la comunidad, otros días trabajar en su chacra. Pero no era trabajo esclavo. No. Ellos eran libres en principio, pero estaban sometidos a la comunidad. Entonces, muchas veces una de las disputas era porque a veces los indígenas querían escaparse, ¿verdad? Porque era prácticamente todo lo que vos producías tenía que ir a la comunidad, ¿verdad? Porque eran comunidades. Obviamente había comunidades que eran muy ricas. Cazapá, por ejemplo. Cazapá tenía 2 estancias muy bien pobladas, que era un pueblo poderoso. Tan poderoso era que Cazapá, por ejemplo, comerciaba directamente con comerciantes de Buenos Aires. No sabía yo eso. Entonces, o sea, y había pueblos que no lo pasaban tan bien, pero otros sí, ¿verdad? Entonces, Cazapá hoy es el departamento más pobre del país. hoy es el departamento más pobre del país, pero en ese momento era una de las reducciones más poderosas. Gabriel. No, me trae qué es lo más importante, Gregory, para preservar la historia del país, hablando un poco ya de la educación de lo que es la historia para... Yo creo que la historia paraguaya es sumamente interesante por todo lo que conllevó esta sobrevivencia de haber estado en un territorio de frontera entre los indígenas del Chaco que no se sometieron hasta fin del siglo XIX, las disputas entre el Imperio Español y el Imperio Portugués, que también marcaron mucho la esencia y la característica del Paraguay. Y creo que lo importante siempre dentro del proceso, creo que en los últimos años desde el Bicentenario y con las redes sociales, se nota que la historia es muy interesante para la gente en general. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre creo que es, por ejemplo, hoy rescatar las historias de los pueblos, hay historias de las comunidades que se van perdiendo. O sea, hay un Paraguay que está desapareciendo porque finalmente estamos en un proceso de transformación, más todas estas transformaciones tecnológicas. Entonces, el tema de la preservación es un desafío que tenemos y donde teníamos que congeniar esa idea de preservación con el avance de la sociedad, ¿verdad? Y creo que también el tema de cómo se enseña la historia, o sea, vuelvo a insistir, ese tema de si seguimos insistiendo en una historia memorística de nombres y fechas, no nos ayuda mucho a entender qué es lo que somos, qué es lo que fuimos y hacia dónde podemos ir. Bueno, tenemos que ir a una pausa y seguimos con Eri, ¿sí? Pausa, por favor. Café, por favor. Hay algo que nos conecta a todos, el agua. Y cuando se trata de pureza, Agua Ves marca la diferencia. Extraída a 140 metros de profundidad y purificada con tecnología de última generación, cada gota llega a vos con la frescura y calidad que mereces. Porque cuidamos lo que tomás, cuidamos de vos. Frescura, confianza y pureza siempre. Agua Ves, pureza protegida. Guide, SRL, empresa fundada en abril del 2002, hace 23 años. Es importadora y distribuidora de insumos para la industria de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles, colorantes, aditivos, trazadores, equipo de medición de campo y laboratorios para las industrias de petróleo, alimentos y farmacéutica. Además cuenta con el primer laboratorio privado dedicado a control de calidad de combustibles líquidos y gaseosos, lubricantes, carbón, leña, efluentes. Realiza formulaciones de gasolina y gasoil, solución de problemas de contaminación y adulteraciones. Cuenta con un plantel de profesionales con vasta experiencia en el ramo. Guide SRL. BTL SA, conectando energía, logística y desarrollo con estándares internacionales y visión estratégica para el crecimiento de la región. Cuando sube la temperatura, vos bajás el calor con Hielo Melli. Somos los especialistas en hielo. Todo lo que necesites para tu heladera, tu evento o tu negocio. Frescura garantizada. Entrega rápida donde estés. Contactanos y olvídate del calor. Seguinos en nuestras redes @hielomelli.pi
Hielo Melli, el frío que nunca falla, porque sabemos que un buen hielo hace la diferencia. Vamos. Último momento. Si hoy gana la... Mañana es feriado nacional. Hay un rugido que empieza por uno y termina moviéndonos a todos. Pinturato, ¿querés renovar tu hogar, oficina local? Pinturato tiene todo lo que necesitas para darle vida a tus espacios. Pintura de alta calidad, variedad de colores y texturas. Entrega rápida y sin costo para Asunción y Gran Asunción. Asesoramiento personalizado. Con Pinturato no solo pintas, creas. Visita nuestras sucursales o contactarnos al 981-104-114. Pinturato, el color lo pones vos, la calidad la ponemos nosotros. Llegaste a Miami con 40 grados, te enfermó el frío del aire acondicionado. El doctor te atendió al primer llamado, te cuesta cero. Cuando tienes Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance. Viaja seguro. Te cuesta cero. Bueno, de regreso a esta hermosa mañana de sábado, nos quedamos con la pregunta picando con Eric, comentando un poco cómo era el método de enseñanza, que nos decía que es muy de memoria. Queríamos ver cómo es el método que vos recomendás y de paso también cómo ves las enseñanzas de la historia en la Escuela del Paraguay. Bueno, muy buena pregunta. El tema es que hay que tratar de hacer entender y vincular la historia con las personas. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Si yo le digo a un chico que tiene que saber que los próceres salieron del callejón de la Casa de la Independencia a las 23 horas del 14 de mayo, o sea, ¿en qué cambia su vida? En cambio, si yo le explico a ese chico, a esa chica que está en la escuela, que ellos, por qué razón, qué es lo que buscaban, qué consecuencias tuvo lo que ellos hicieron y por qué motivo se animaron a arriesgar su vida, porque si ellos fracasaban iban a ser fusilados. Entonces, eso es lo importante, o sea, entender y comprender y tratar de siempre de vincular con el presente. O sea, de ahí, porque finalmente la historia que es, la historia es un diálogo del presente que se interroga sobre su pasado. En la medida que nosotros vamos cambiando, lo que a nosotros nos preocupa sobre nuestro pasado es muy diferente de lo que le preocupaba a lo mejor a nuestros abuelos o lo que le preocupaba a la gente que comienza del siglo XX, ¿verdad? Aparte que fueron evolucionando los conocimientos y la manera de vivir también. Entonces, ahí es donde es muy importante esa permanente actualización de la manera de entender historia, porque mucha gente te dice, no, pero historia es saber 3, 4 cosas y punto, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve dentro de la formación de grandes líderes mundiales, uno puede entender que la historia fue fundamental dentro de su formación intelectual y de su formación humana. No, sin duda. Con respecto, para ir metiéndonos nomás ya en el tema también, Eri, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinas de las declaraciones que tuvo Lula con respecto a que Paraguay fue el que inició la guerra de la Triple Alianza y que nosotros entramos en su territorio? O sea, Bien, ahí pasa por una visión histórica de los propios brasileños. O sea, ellos consideran de que el Paraguay es el país agresor y que lo que ellos hicieron fue responder a esa agresión. pero de su foco está Sí. correcto, ¿verdad? O sea, de su enseñanza, de su historia es así. Claro, pero ellos desconocen un dato objetivo, que más allá de nuestra interpretación que podamos decir por qué motivo ellos estuvieron en esas condiciones, es el hecho de que ellos invaden el Uruguay el 12 de octubre de 1864. Antes de esa invasión, ellos habían mandado a través del famoso ultimátum Saraiva una serie de exigencias al gobierno uruguayo de Bernardo Berro. Entonces, el gobierno uruguayo estaba en ese momento enfrentando una guerra civil gobernada el Partido Blanco y los que se levantaron fueron los del Partido Colorado encabezados por Venancio Flores. Entonces, el gobierno paraguayo le dice al gobierno imperial de Pedro II,
si ustedes invaden al Uruguay, si ustedes cumplen su amenaza con el ultimátum Saraiva, nosotros consideramos eso un casus belli, un caso de guerra. Un acto de guerra. Un acto de guerra. Entonces, eso Paraguay le manda el 30 de agosto de 1864 firmado por el canciller José Verges. Cuando llega la noticia acá, en noviembre de 1864, que hacía un mes, porque en ese momento todavía Paraguay estaba construyendo su telégrafo, todavía no estaba vinculado al sistema telegráfico argentino, por lo tanto las comunicaciones eran lentas y tenían que llegar con los barcos. Sí. Cuando llega este barco con la noticia de que Brasil efectivamente cumplió su ultimátum, Invadió Uruguay el 12 de octubre del 64, entonces es ahí que Francisco Solano López ordena la detención del buque Marqués de Olinda, y un mes después va, y en el Marqués de Olinda, ¿quién iba? Iba el nuevo presidente de la provincia de Mato Grosso, o sea, el gobernador, porque ese era uno de los objetivos centrales de Brasil. Tenía un portugués de allá, estaba viniendo un portugués. Claro, era un brasilero. Un brasilero. Brasilero era de Río de Janeiro. Sí. Era más fácil llegar a Mato Grosso a través, navegando por el Atlántico Sur, subir el río de la Plata, el río Paraná, el río Paraguay, y ahí llegar a Cuyabá, que era la capital de Mato Grosso. Sí. En cambio, ir por tierra te podía demorar varios meses. Entonces, en ese momento se ordena la detención del Marqués de Olinda con toda su tripulación, todos los bienes que llevaba, y un mes después, el 15 de diciembre, zarpa la expedición para conquistar Mato Grosso, que eran las únicas poblaciones brasileñas cercanas, que era Corumbá, que era una ciudad, y después las fortalezas de Miranda, Conquistar Albuquerque. Mato Grosso, el paraguayo iba a conquistar Sí, Mato claro, o Grosso. sea, se fueron para tomar esas posiciones porque eran las únicas posiciones cercanas Ok. de Brasil, porque São Paulo, que era la población más importante brasileña, estaba a 1000 kilómetros de selva, Mucha distancia, mucha distancia, sin caminos ni nada por el estilo. Entonces, lo que hace Paraguay es conquistar, tomar esas posiciones militares las más cercanas brasileñas, pero es en respuesta a la acción brasileña. O sea, Entonces, ¿cierto lo que dice Lula? no, lo que dice Lula es... Ya nos invadieron esa no fue una invasión. Claro, fue una invasión, pero fue en respuesta. O sea, en el contexto en el que lo dice Lula es a Paraguay se le ocurrió un día ir a invadir Ah, ok. el Mato Grosso, ¿verdad? Ok. Desconociendo que en realidad lo que hace Paraguay es responder Ya la había advertido. la había advertido de que no, es que un día nomás el gobierno paraguayo decidió invadir. Ahora, podemos entrar en las ¿Por consideraciones. qué Paraguay se mete en eso de Uruguay y Brasil? Porque qué al fin se y al mete? cabo Paraguay termina respondiendo lo de Mato Grosso por una invasión de Uruguay. Sí. ¿Por qué se meten? Por dos razones. Desde la unidad argentina, que fue propiciada justamente por la mediación paraguaya en 1959, Buenos Aires subió los impuestos a los productos paraguayos. Entonces, en esa última, o sea, en esos comienzos de los últimos años del gobierno de Carlos Antonio López y en los primeros años del gobierno de Francisco Solano López, Montevideo se convirtió en el puerto de exportación de los productos paraguayos. Entonces, lo que Paraguay buscaba era seguir teniendo un gobierno aliado, en este caso Montevideo, porque obviamente los colorados, que eran más liberales, estaban más alineados a la visión de Buenos Aires y de Brasil. Entonces, lo que hace Paraguay es defenderle a su aliado, que en este caso era el gobierno blanco. Por eso se mete, no por la idea de que también a veces aparecen algunos textos brasileños con un plan expansionista de Solano López. O sea, Solano López tiene una característica, ¿verdad? Era un gobierno militarista, él era militar, pero lo que hace es en reacción a lo que está aconteciendo por la política de Brasil con respecto al Uruguay. Ok. Venancio, Uruguay después de que es invadida pasa a ser aliado de Brasil, claramente, ¿verdad? Claro, porque son derrotados. Bernardo Berro le entrega el poder a Anastasio Aguirre y ellos son derrotados más o menos a comienzos del año 65. En ese momento ya venía la guerra civil había empezado en el 62-63, o sea, ya venía de larga data. Obviamente las tropas brasileñas apoyan a los colorados. Está la famosa y la heroica resistencia de Paysandú, comandada por Leandro Gómez contra el avance de las tropas coloradas y de las tropas brasileñas. Y cuando Paraguay reacciona, que le pide permiso a Argentina en enero del 65 para pasar sus tropas por misiones, las misiones argentinas hoy, y Argentina le deniega, Paraguay le declara en un congreso la guerra a la Argentina.
invade Argentina, o sea, bombardea y toma Corrientes el 13 de abril del 65 y 3 semanas después Argentina firma el Tratado de la Triple Alianza con Brasil y Uruguay, que ya los colorados Venancio Flores ya había tomado el poder. Y Paraguay recién envía la columna para ir a apoyar a Uruguay en junio del 65. O sea, ya había pasado prácticamente medio año. Ya estaba de vuelta el Partido Colorado. Ya estaban los Venancio Flores, estaban en el poder. Y esa es la famosa columna de la famosa campaña uruguayana, que llegan primero a Butudú, después Yataú, y en Uruguayana donde finalmente se terminan rindiendo. Y esa toma de Mato Grosso, ¿por qué no se hace efectiva? Toma y me parece que no tenía la posibilidad Paraguay de poder establecer posición firme ahí en... No, ellos se quedaron ahí hasta el 68-69, porque eso le permitió, a través de Corumbá, porque desde el 11 de junio, después de la batalla de Riachuelo, prácticamente el río Paraguay está bloqueado por la flota brasileña, que era una flota súper moderna. Entonces, la manera de comunicación que se mantiene el Paraguay con sus representantes diplomáticos y algún tipo de comercio muy mínimo que se pueda hacer, se hace a través de Corumbá, que estaba tomada por las tropas paraguayas, y Bolivia y Perú. O sea que cuando vuelve uno de los diplomáticos, no recuerdo quién es el que vuelve a través de Panamá, Lima y Bolivia y entra por Bolivia. O sea, esa ruta se mantiene, es la única que le permite tener una cierta comunicación con el exterior. Así llega la noticia del Tratado de la Triple Alianza, llega la comunicación con los diplomáticos que estaban, Cándido Vareiro, que estaba en París. Y cuando se abandona esa posición, cuando ya la situación era insostenible acá en el sur, entonces se traen esas tropas desde el norte. Vinieron a ayudar acá. Vinieron a ayudar acá, pero ya porque era insostenible seguir manteniendo allá. ¿Y qué opinás vos de la historia de historiador, lo que dice Lula? ¿Cuál fue el fin de Lula? O sea, bueno, Lula está haciendo un discurso a los efectos de justificar sus gastos militares en este momento, ¿verdad? Y para justificar recurre a la historia de decir, hoy nadie nos puede atacar, pero en algún momento Paraguay de repente se le ocurre. O sea, ese es el mensaje en términos de la política interna, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de la realidad histórica no fue así, o sea, no es que a Paraguay se le ocurrió nomás un buen día atacar. Entonces tiene mucho que ver más con la cuestión interna, las cuestiones electorales, que ellos están entrando en campaña electoral y que efectivamente lo que ellos pretenden es justificar ese gasto militar que están emprendiendo. Y esa presencia de Mato Grosso en esa época, te pregunto porque no sé, eso fue ya un mensaje de una próxima guerra. ¿Cómo fue a partir de que tomó Mato Grosso Paraguay? Bueno, ahí Brasil intenta reaccionar y se produce cerca de lo que es Jardín. Jardín está camino a Bonito. Ahí se produce el combate de Laguna Sirena. Para echar a No había declaración de guerra todavía. No, eso ya es en el año 67-68, con el objetivo de expulsar a los paraguayos de Mato Grosso, porque estaban entrando por ahí Humaitá, la fortaleza de Humaitá resistió bastante hasta el año prácticamente 68, hasta fin del 68. Entonces, mandan una columna desde Sao Paulo. Esa columna pasa 1000 penurias para atravesar la selva y todo lo demás y llega a las posiciones paraguayas y ahí se produce ese combate en lo que sería hoy Mato Grosso do Sul. Entonces, esa posición se queda ahí. Brasil no puede reaccionar porque es justamente por eso que ellos querían, el objetivo geoestratégico de Brasil era tener libre navegación por el río Paraguay. Y con el gobierno de los López, ellos le ponían trabas. No es que les impedían, pero le decían, no, acá vos me tenés que decir cuántos cañones estás llevando a Mato Grosso, porque ellos consideraban un peligro de que armen un ejército ahí encima, prácticamente río abajo en 10 días. Paraguay hablaba muy de tú a tú con Brasil, o sea... En ese momento ya no. Paraguay... Pero antes, o sea... Antes sí. Antes Paraguay era una potencia de verdad, o sea... Estaba floreciendo, ¿verdad? No, a ver... Potencia no era, ¿verdad? O sea, ahí hay una... Había una distancia con Brasil, no tanto como hoy, pero... Bueno, sí. A ver, yo lo que te iba a decir es, Paraguay empieza su proceso de apertura después de la muerte del doctor Francia. Sí. Brasil prácticamente enfrentado Paraguay con Rosas, que era el gobernador de Buenos Aires, que no aceptaba la independencia del Paraguay. Entonces Brasil le ayuda a Paraguay.
se mete, por ejemplo, la imprenta del Paraguay Independiente, se trae la máquina para acuñar monedas, todo a través de Brasil. Y Brasil envía a un diplomático, al vizconde de Abrantes, para hacer el lobby para que los países europeos y otros países reconozcan la independencia del Paraguay. Entonces, Brasil tenía un vínculo muy cercano con Paraguay. Paraguay estaba en una etapa de modernización, o sea, pasar de la carreta a un ferrocarril era un gran avance tecnológico. Tener una fundición de hierro muy pequeñita, no muy grande como aparece ahora en algunos videos de IA, pero ya era, o sea, producir hierro en ese momento era un gran avance tecnológico. Entonces, Paraguay estaba en un proceso de modernización, pero decir que el Paraguay era una potencia ni militar, ni mucho menos una potencia económica. O sea, ¿por qué recordamos el Día de la Mujer Paraguaya, el día que las mujeres donan sus joyas? Porque el Estado estaba ya con problemas financieros. Y al niño. El tema de la movilización de ancianos, de niños. El tema, en 1867 el gobierno pide que la gente done ropa, porque ya el ejército no tiene uniformes. Después se requisan los caballos. Hasta los caballos, estos que eran medio más viejitos, que ya no tienen... Todo es requisado. Después en el 67 se le pide a los que tienen esclavos que le liberen a los esclavos para que peleen. O sea, hay una necesidad, o sea, esa es la demostración de que no éramos la potencia que muchas veces se quiere. O sea, éramos un país ordenado que estaba modernizándose, pero teníamos 500.000 habitantes. Brasil tenía 9 millones de habitantes. O sea, ahí tenés la respuesta. La relación era muy alta. Y el tema de la guerra Triple Alianza sigue siendo muy sensible para nosotros. Totalmente. O sea, totalmente. Yo creo que hasta hoy en día, y bueno, de hecho, esta frase de Lula ha generado toda una conmoción aquí en términos sociales, en las redes, uno puede ver. Y obviamente que sí, ¿verdad? Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos pasó a nosotros como consecuencia de la guerra, de haber perdido casi el 50% de la población, de haberse desestructurado totalmente económicamente el país, no le pasó a ningún otro país latinoamericano. Entonces, la guerra sigue siendo, de hecho, le llamamos la guerra grande, ¿verdad? La guerra Guazú. Entonces, sí afecta dentro de esa visión. Y fíjense, cuando miramos nuestro calendario de recordaciones tiene mucho que ver con la guerra todavía. Pasaron pasaron 160 años. Sí, de por sí hay algo muy raro. Hay equipos de fútbol con fecha de la guerra. Sí, increíble. Claro, sí. ¿Crees que la guerra, la Triple Alianza se sigue recordando todavía en día con fines políticos? De hecho, la historia siempre tiene fines políticos, ¿verdad? Por la relación de Lula, claro, marcando un poco, ¿verdad? Finalmente y de hecho sí, porque en Brasil, por ejemplo, el Día de las Glorias Navales es el día de la victoria de Riachuelo, sobre la batalla naval de Riachuelo de la guerra de la Triple Alianza. O sea, Brasil, desde el punto de vista militar, ellos siguen teniendo. El patrono del ejército de Brasil es el Duque de Caxias, que fue el comandante en jefe hasta la etapa final cuando viene el conde de Eu, que era el yerno del emperador. O sea, en Brasil, dentro de por lo menos de la estructura militar, la guerra de la Triple Alianza, como ellos le llaman la guerra del Paraguay, es muy importante para ciertas fechas dentro de su calendario de efemérides. Hay algo que yo interpreto quizás mal, ¿verdad? De mi ignorancia. ¿Por qué tanta crueldad quizás al Brasil? ¿Hay algo de la cultura militar de ellos o realmente había una rabia hacia el Paraguay? Porque se habla de la guerra de la Triple Alianza, pero está más notada la crueldad o la agresión de parte del Brasil, ¿verdad? ¿Eso tiene algún contexto que estaba tensionado entre los dos o realmente la militancia brasilera es muy agresiva o es muy...? Bueno, la etapa de la crueldad y de los abusos más fuerte fue cuando comenzaron a entrar sobre las poblaciones civiles, ¿verdad? El saqueo de Asunción, el saqueo de las distintas ciudades que fueron entrando, el caso de Piribebuy, ¿verdad? De la batalla... las 300 mujeres que fueron capturadas, violadas. Porque Argentina en ese momento, disculpante de Trump, dijo, yo no me quiero meter a esto, ¿verdad? Claro, Argentina, por ejemplo, no, el general Mitre dijo, la bandera argentina no va a apoyar esto, y ellos se quedaron acampados en Trinidad, no entraron a Asunción cuando se hace el saqueo. Entonces, esa etapa final, ese año 69, es donde se da eso que vos estás diciendo, esas matanzas y esa desproporción, ¿verdad?, en la reacción por parte del ejército brasileño contra las defensas que ya eran prácticamente escuálidas, ¿verdad? Lo mismo que pasa en Acostañú.
Lo mismo que pasa en varias de las otras batallas finales. Hay unas pequeñas batallas en Calatayud, en Curuguatú, que ya la última etapa o la propia Cerro Corá. O sea, en Cerro Corá había más o menos 500 soldados y la mitad más o menos son muertos, ¿verdad? Igual el brasilero es más agresivo, es agresivo el brasilero. Vos ves su delincuencia, todo, ellos le cortan la cabeza, son Y cosas... su policía la rodea Sí, de caminos, pero el PCC, esos son gente muy agresiva, Eri. O sea, históricamente el brasilero es agresivo. Claro, lo que ocurre es que, de hecho, el problema es que en la etapa final de la guerra, de hecho, el grueso del ejército es brasileño. De hecho, durante toda la guerra, ellos son los que más aportaron números. Argentina... de hecho, Lo que más daño hicieron al país fueron los brasileños. Claro, porque era el grueso Sí, claro. del ejército. Porque Uruguay prácticamente se retira ya después de Humaitá, pues tenía solamente un batallón. Y Argentina también reduce mucho su cuerpo expedicionario porque estaba en condiciones, tenía problemas de guerras civiles y todo lo demás. Entonces, el grueso del ejército en la etapa final de la guerra, del ejército aliado, es brasileño. Igual ella te preguntaba fuera, pero te tengo que volver a preguntar, ¿verdad? Porque me parece una buena pregunta. Históricamente, el argentino o el brasilero, ¿cómo fue con respecto al Paraguay y al paraguayo? Porque viste que en el fútbol salimos a festejar cuando Brasil sale campeón del mundo y Argentina no, ¿verdad? Y después dicen, no, pero en los hospitales argentinos le ayudan a nuestra gente, hay una gran población paraguaya en Argentina, el brasilero lo esto, lo otro. ¿Cómo eso es, Eri? Bueno, con Argentina nos unen vínculos históricos, formamos parte de la misma unidad política, tenemos el mismo idioma, tenemos casi la misma cosmovisión, pero hay que recordar que durante los primeros 30 o 40 años de nuestra independencia política, el problema fue con Argentina, porque Argentina quería que nos unamos a la Confederación y nosotros nos resistimos. O sea, nuestra lucha política en nuestra independencia fue contra Buenos Aires, por sobre todo. Pero después hay que recordar que desde la época colonial el bandeirante que venía de São Paulo era el enemigo, el que hizo que Villarrica, que hoy está más o menos en la mitad de lo que es el estado de Paraná, se mude a menos de 100 kilómetros de Asunción. Entonces, dentro de la visión histórica, el portugués fue el enemigo de toda la vida. De hecho, eso aparece en varios de los términos agresivos con los que se construye la visión del enemigo en los periódicos jocosos, esto el Cabichuí, el Cacique Lambaré, donde las palabras denostativas contra los brasileños son mucho más que contra los argentinos, por ejemplo. O sea, contra los argentinos es más cuestionarle a Mitre, cuestionarle a la élite política, pero no al soldado argentino. ¿Por qué? Por esa afinidad y de alguna manera que el enemigo realmente era el Brasil. Espectacular, Eri. Vamos a pedir más café. ¿Queremos café, Eri? Sí, por favor. Un café más. Eri, este es nuestro último bloque. Eri, decime un poco, ¿era evitable el tema de la Triple Alianza o no? A ver, En ese contexto, en esa historia, en ese momento. en 1861 el gobernador de Río Grande del Sur, que era una provincia muy ganadera, hasta hoy en día en el Brasil, se va a pedir la guerra al Paraguay, al Parlamento brasileño en Río de Janeiro. ¿Por qué se va a pedir la guerra? Porque los yerbateros y los ganaderos en ese momento estaban perdiendo mucho dinero con que Paraguay estaba exportando la hierba al Río de la Plata. Ustedes dirán qué relación tiene la ganadería con la producción de hierba. En ese momento la hierba se embolsaba en cueros de vaca. Entonces, en la medida que vos producís más hierba, se necesitan más cueros de vaca. Entonces, Río Grande consideraba que el negocio se le estaba afectando con el Paraguay y que había que hacer algo. También estaba lo que les había mencionado, el interés geopolítico, de Brasil de tener libre navegación hasta Mato Grosso. En Mato Grosso habían encontrado minas de oro, minas de piedras preciosas, y para que eso sea rentable necesitaban sacar esa producción. Y sacarla por tierra era inviable, no era posible. Entonces ellos quieren tener esa libre navegación, y el Paraguay, como estaba en esas condiciones, era un socio molestoso en ese camino.
Y también... Pero no era es- molestoso, de verdad, no había ahí comunicación, no había forma de hacer negocios. No. Hubo negociaciones. Hay que recordar que en 1855 ya mandaron una flota para tratar de negociar ese tema de la libre navegación. Ahí se firma un primer acuerdo, después se firma el acuerdo de Verges Paranos, después hay otra vez una serie de tensiones. ¿Sería tipo lo de Hormuz o no? Así corte, no pasar, no pasar. Y sí, lo que pasa es que Carlos Antonio López le pone como condición de que cuando el buque brasileño que iba allá a Mato Grosso, cuando llegaba al primer puerto paraguayo, tenía que subir un práctico paraguayo. Le tenía que contratar a un marino paraguayo y ese marino se bajaba en Puerto Limpo. Entonces eso significaba un sobrecosto para el barco y todo lo demás. Un sobrecosto importante, claramente. ¿verdad? Seguramente. Ah. Entonces, esas cosas son las que terminaban haciendo que las tensiones sean bastante complicadas, ¿verdad? Entonces, las relaciones. Y por otro lado, lo que sí muchas veces algunos se cuestionan es que Francisco Solano López, que había sido ministro de Guerra y Marina, que ayudó a su padre a organizar desde los 18 años el ejército, sabía y estaba en conocimiento de que la guerra iba a ser costosa y que las condiciones materiales de nuestro ejército no eran las ideales. Nuestro ejército tenía todavía fusiles de avancarga, o sea, a chispa. En cambio, los ejércitos aliados ya venían con fusiles más modernos. Lo O mismo sea, Paraguay no era el más rico entonces, no. claramente. Y después, por ejemplo, nuestros cañones eran de animaliza, entonces por lo tanto los tiros no eran tan contundentes ni tan largos. Entonces todo ese tipo de... Tecnológicamente no estábamos en condiciones. Y lo que no se entiende es por qué finalmente se inicia esa guerra en el año 64. Y la explicación es la siguiente, que muchas veces se habla de lo que Mitre dijo, que en 3 meses iba a estar en Asunción. Los brasileños pensaban que poniendo la flota en las 3 bocas, en la desembocadura del río Paraguay y en el río Paraná, López enseguida se iba a rendir porque se le cortaba todo el negocio. Sí. López pensó que las fortalezas brasileñas más cercanas en Mato Grosso caían y Brasil iba a decir, bueno, acá no hay nada que hacer. Y Argentina que pensó, bueno, rápido vamos a llegar a Asunción. Entonces todos partieron de la hipótesis que la guerra iba a ser rápida. Rápida y fulminante de acuerdo a sus planes. Lo mismo que Irán y Estados Unidos también. Exactamente. Eso pensaban. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? En 1864, todos piensan que la guerra va a ser rápida y finalmente la guerra dura más de 5 años, donde todos terminaron desgastados. Pero el que pagó el pato de la boda fue Paraguay, no solamente porque perdió territorio, perdió dinero Eso te iba a y preguntar. perdió población. Hay una foto que siempre muestran de lo que era Paraguay. ¿Eso es cierto? Pues, escuché que era mentira. ¿Tan grande era Paraguay o no? En ese momento, en el 64, nosotros estábamos... Argentina quería todo el Chaco hasta Bahía Negra Sí. y se terminan quedando con Formosa gracias al laudo Hayes, que el presidente de los Estados Unidos falla a favor del Paraguay. Y Brasil se queda con todo lo que es el Mato Grosso do Sul, la franja entre el río Apa y el río Blanco. El río Blanco está un poquito más arriba, donde ahora se va a inaugurar el puente entre Carmelo Peralta Sí. y Puerto Murtiño, que era una zona muy rica de Y yerbales. se llamaba Mato Grosso. Esa zona se es llamaba- Mato Grosso, pero paraguayo. Mato Grosso, Así Mato era. Grosso, sí, era el Mato Grosso, así Ah. mismo. Mira vos. Y Lo simpático nomás de todo esto es, Eri, ¿verdad? Perdimos la parte de Mato Grosso, perdimos la parte de Corrientes, nunca No, fue Formosa. Corrientes. No, fueron Corrientes. no. Una parte del Chaco, perdimos población, perdimos dinero. No era evitable esto, claramente no era evitable. A lo mejor se podía prorrogar y a lo mejor, o sea, el tema es que el conflicto empieza siendo un conflicto Paraguay-Brasil y termina con una alianza entre Uruguay y Argentina apoyándole al Brasil. Porque ahí es donde empieza, o sea, siempre la idea de Carlos Antonio López era la política pendular. Si yo estaba bien con Argentina, bueno, podía estar mal con Brasil. Si yo estaba bien con Brasil, podía estar mal con Argentina. O sea, trataba siempre porque él decía, bueno, son los 2 socios más grandes que tenemos acá en la región, entonces esa es su política pendular, que en este caso no había manera de ser pendular porque hiciste que los 2 se unan en contra tuya. Entonces, ahí la situación es donde se complejizó demasiado. Hoy es imposible que pase eso. En pleno siglo XXI ya no va a pasar esto. Y... Puede haber, económicamente capaz, pero no sí. de otra forma. Yo creo que no hay condiciones ya. Evidentemente creo que ya no. Igual, toda esta zona de Ciudad del Este, Pedro Juan, es prácticamente... Van entrando los brasileros. Santa Rita, van entrando. Guerra Van cultural. entrando. La otra vez le comenté, he visto un tuit de un tipo que se fue a Pedro Juan después de 5 años y todo en reales.
Las ofertas en reales, se habla portugués. Pero Dani, la Y te publicidad... te das cuenta que estás en Paraguay solamente por nuestra infraestructura, que siempre es muy precaria, ¿verdad? Pero ya es Pero una, ya es una avanzada. la de publicidad ello. que salió hace poco en Ciudad del Este, eso son pequeñas guerras ya culturales o... No sé, son pequeños actos ya bastante fuertes. Ese brasileño ¿no? que pasa es por una cuestión económica, básicamente, ¿verdad? Claro, lo que ocurre, hay un trabajo muy interesante de lo que se llama los fronterizos, una tesis que se defendió en Brasil, donde se explica la frontera como un espacio, donde esta gente, por ejemplo, vive en Paraguay, produce Paraguay, pero por ejemplo cuando se tienen que enfermar y se va a los hospitales brasileños, ¿verdad? Y es como una zona bastante compleja, pero donde efectivamente tiene que haber una franja de seguridad, una ley que nunca se promulgó, esa ley desde los años 80, de que ninguna persona que no sea paraguayo pueda ser propietario en una determinada cantidad de territorio desde la frontera, ¿verdad? Eso ya no existe más, ¿verdad? En nuestro país no se llegó a promulgar. En Brasil, no se llegó a promulgar no, nunca. Pero en Brasil... Pues yo sabía de la ley sí, esa. pero en Brasil sí corre. O sea, vos no te podías estar en la frontera comprando con cédula paraguaya. No puedes comprar una gran propiedad, no. Mira vos, es súper interesante eso. Pero ellos sí hacen y nosotros no. Eric, ¿por qué Brasil no quiere devolver los hitos de guerra? La famosa acampada cristiana. ¿Por qué eso es tan complicado de... Porque ellos argumentan de que eso está en el patrimonio cultural brasileño y que solamente por ley tienen que cambiar, tiene que ser el Congreso brasileño, tiene que sacarle ese estatus y ahí puede hacer la devolución. Pero creo que tiene que ver más con una cuestión de voluntad política. De hecho, hay antecedentes que ellos, de medio de las negociaciones, devolvieron primero el libro de oro, devolvieron el acta de independencia, después devolvieron los documentos que se habían llevado al Archivo Nacional en 1981. Entonces, todo depende de una voluntad política y que ellos siempre usan como moneda de cambio en su negociación con Paraguay. Bueno. Eri, bueno, nos tenemos que despedir. Eri, te agradecemos muchísimo que hayas venido este sábado. Te vamos a volver a invitar porque quedó pendiente la guerra del Chaco. Hubo presidentes, una seguilla de presidentes, uno tras otro, todo lo que fue el gobierno de Alfredo Stroessner. Aparentemente Paraguay se divide en Rodríguez de Francia, Mariscal López, Guerra del Chaco y Stroessner. Así más o menos el que entiende, el de 14, 15 años piensa que eso es malo que pasó en Paraguay. Sí. Pues hay tanta historia rica en el medio, hay tantas cosas que pasaron. Por ejemplo, la Guerra del Chaco. Ahora terminamos hablando de la Guerra del Chaco, pero terminamos después otra vez entregando territorio. Fantástica No, tan lindo hablar de eso. Sí. Entonces, Eri, te agradecemos mucho. Esta es tu casa. Es apasionante el tema y bueno, un saludo a todos ustedes y bueno, Eri, si quieren, Un placer. última palabra. Gracias, Daniel. Gracias, Gabriel. Y fue muy buena la toma de café esta tarde. Vale. Gracias, Eri. Un abrazo a todos y nos vemos el sábado que viene. Nos vemos.